Buenas tardes, gracias por estar en Flash Noticias del 6. El día de hoy tenemos invitadas a dos terapeutas, Daniela Álvarez y Brigitte Álvarez, quienes nos hablarán sobre la seguridad y salud en el trabajo de los mineros de carbón. Queremos hacerle unas preguntas a la terapeuta Daniela. ¿Cuál es el medio ambiente del trabajador? ¿Qué actividades desarrolla el trabajador? ¿Qué accidentes o enfermedades se pueden presentar? Muchas gracias por invitarme a este programa. Creo que es un espacio muy importante para hablar sobre la minería de carbón y sobre la salud del trabajador. Bueno, respondiendo a tus dos preguntas, quiero decirte que la minería se expande por todo el país. Entonces vemos minería de oro, minería de carbón, minería para el material utilizado para las construcciones de algunas explotaciones de recursos naturales que se llevan a cabo en el país. ¿Sí? Entonces esta actividad genera un impacto en el ecosistema y en la salud humana. Por tal motivo se realiza un diagnóstico del ambiente y condiciones de los trabajadores. Se determina el lugar del trabajo, los pisos, la iluminación, la visibilidad, se determina el riesgo asociado a la explotación subterránea. Esto lo hemos enfocado a las enfermedades que se han presentado, como la neumoconosis, que hemos asociado a la silicosis, pero no es el único causante de esta enfermedad. Entonces, quiero decirles un poquito qué es la neumoconosis. La neumoconosis de lo que presentan los mineros de carbón es una enfermedad pulmonar que se resulta a la inhalación de polvo del carbón o al carbón artificial durante un periodo prolongado. Bueno, las principales ocupaciones de los mineros que podemos encontrar, ellos incluye taladrar rocas con picos y palas, utilizando herramientas eléctricas para la extracción del mineral, apuntalar los túneles con soportes de madera para impedir su derrumbe. También desplegar las vías para el transporte de las piedras o carga de mineral en vagonetas para su transporte. Quiero que miremos uno de los dos videos que he preparado, donde vamos a evidenciar el tipo de riesgos a los que ellos se presentan, aparte de la inhalación de polvo de carbón. Peligro asociado a la minería subterránea. La mayoría de los mineros están expuestos a las minas peligrosas de ruidos, sin luz natural, con ventilación insuficiente, en preparación de minas o extrayendo el mineral. Existen posibilidades de accidentes durante todo el proceso minero. Algunos de los riesgos que debemos tener en cuenta son: 1. Riesgo de diseño, que deben ser considerados al seleccionar el método de explotación y que tiene que ver con la protección de labores, equipos y componentes en general de lo que integra la infraestructura de cualquier método, por ejemplo, tener en cuenta la ventilación. La necesidad de utilizar fortificación en las labores para controlar los riesgos críticos geomecánicos. 2. Riesgo de operación. Se debe a factores que interactúan para generar un accidente, por ejemplo, el factor humano, tal como conocimientos, entrenamiento, habilidad y motivación. De la mecanización de los equipos, tales como la experiencia en el uso de los mismos, y el factor ambiental, como pisos, iluminación, visibilidad, etc. Riesgos asociados a la explosión subterránea. Estos pueden ser: A. Incendios provocados por trabajos de soldadura en vehículos motorizados, fortificación de madera, polvo de carbón e instalaciones eléctricas, cinta transportadoras.
riesgo higiénicos, en donde se encuentran primero silicia cristalina, componente que se encuentra en forma abundante en rocas, causando el riesgo de silicosis, neumoconosis. La exposición prolongada al polvo obstruye los pulmones, causando neumoconosis, fibrosis pulmonar, artritis reumatoide, enfermedades renales y riesgo de cáncer de pulmón. La minería es un trabajo muy riesgoso, aunque se intenta reducir cada vez más los riesgos asociados a ella en el uso de nuevas tecnologías y capacitación de los trabajadores. Qué gran explicación nos da ese video, terapeuta Daniela. Tengo una pregunta para la terapeuta Brigitte. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué clasificación tiene y cuál es su evaluación? Les habla la terapeuta Brigitte Álvarez y en cuanto a la pregunta, el factor principal de la neumoconiosis se debe a la exposición del polvo de carbón y la inhalación del mismo. Esto ya sea porque el trabajador no está aportando adecuadamente los elementos de protección personal o ya sea por irresponsabilidad de él o de la empresa de que no los esté dotando con estos elementos de protección personal y como de consecuencia vamos a obtener una patología a nivel pulmonar. Los síntomas no van a aparecer inmediatamente, sino que a un largo o corto plazo. Bueno, estas personas que trabajan tanto tiempo en minas subterráneas no solo se exponen a factores como lo es los gases, los polvos, los vapores, sino que también hay otro tipo de riesgo como el riesgo físico, que este puede ser ocasionado por un derrumbamiento, una caída, una explosión, por la exposición al ruido, por las maquinarias como la trituradora, las perforadoras, la exposición al rodón, que esto es altamente nocivo para los pulmones y como consecuencia nos puede dar un cáncer de pulmón. Bueno, también tenemos otro tipo de riesgo como el riesgo químico, que este se debe por la exposición a ciertos vapores, gases, polvos como lo es el asbestosis, polvo de carbón, el silicosis, que esto nos deja enfermedades como neumoconiosis, EPOC, cáncer de pulmón, también a otros ciertas sustancias como el polvo grisú, que esto es una sustancia altamente volátil y perjudicial para el organismo. También tenemos la exposición a gases de escape de los motores diésel, como lo es el monóxido de carbono, el nitrógeno, y que esto a corto plazo nos puede dar síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta, mareo, tos, etc. Bueno, también tenemos el riesgo biológico, ya que estos trabajadores en minas subterráneas son muy susceptibles a contraer ciertas bacterias, enfermedades como la tuberculosis. También por la falta de higiene que hay alrededor de la mina favorece como el crecimiento de ciertas infecciones, bacterias y también que hay animales portadores de ciertas enfermedades. También tenemos el riesgo ergonómico, ya que estos trabajadores también realizan actividades como excavación, también transportan cierto material a otro lugar y esto puede que produzca alguna mala fuerza, movimientos muy repetitivos, falta de descanso y que puede conllevar a ciertas consecuencias como una fatiga muscular, debilidad muscular, etc. ¿Cómo podemos evaluar el riesgo? Bueno, primero haciéndole un seguimiento a nuestro trabajador para saber hace cuánto tiempo él realiza esa actividad, cuál es el puesto de trabajo, cuál es la sustancia que él se expone, cuál es el tipo de actividad que él realiza. Segundo, debemos identificar el riesgo. Si fue por inhalación de polvo, si fue por exposición de ruido, si fue por exposición de algún gas, si fue por una caída, si fue por una mala fuerza. Después debemos que evaluar ese tipo de riesgo. Si fue vía inhalatoria, si fue vía digestiva, si fue cutánea. Después debemos que hacer una valoración del lugar. Si la empresa o el trabajador cumple con unas condiciones aptas, una buena ventilación, buenas temperaturas, una buena iluminación, saber si la empresa realiza informes de la salud de los trabajadores, si cumplen con los elementos de protección personal, si ellos visitan al médico. La siguiente pregunta es, ¿qué constituye un plan de medidas según el riesgo? Respondiendo a la pregunta, el plan de medidas de estimación de los riesgos, en este plan implica identificar y analizar todos los aspectos que esté siendo presentado en el riesgo, también el análisis de fallas y la evaluación y manejo de riesgo
Para esto tenemos unos parámetros evaluados. Uno de ellos es la existencia de circuitos de ventilación y registro de medición periódicamente de los gases, la existencia de controles y equipos para el manejo de aguas subterráneas, la existencia de planes o plantas eléctricas con mantenimiento y aislamiento de equipos y conducción eléctrica. Uno de los más importantes es el uso adecuado de los elementos de protección personal para todos los trabajadores, la existencia de la señalización permitible, la existencia de programas de mantenimiento preventivo de equipos y herramientas. También tenemos la condición de sostenimiento de túneles. Existe la existencia de planes de atención de emergencia, es uno de los más importantes que tenemos. La manipulación de explosivos y sustancias químicas siempre deben ser manejados por personal capacitado. Condiciones atmosféricas mineras óptimas para los trabajadores, planes de mantenimiento y tecnología empleada en los equipos que usan nuestros mineros, las condiciones de pisos y túneles como la iluminación y la visibilidad, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Mi compañera Brigitte también ya había hecho varios enfoques en ese punto, y procesos de beneficio de la capacidad estable de registro y calidad de material procesados que generan nuestros mineros. Para las estrategias de intervención, quiero que miremos un video que preparé donde nos indica cuáles son las medidas de prevención que tenemos, que se deben manejar, y uno o dos decretos que tenemos que rigen en la minería y la salud de nuestros trabajadores. Entonces vamos a ir a ver el video. Gracias. Controlar el polvo en la mina y zonas aledañas, implementar un plan de sostenimiento de explotación, disponer de refugios para la supervivencia de los trabajadores en caso de siniestro, y se debe garantizar una atmósfera dentro de los valores límites permisibles, proveer los recursos financieros, físicos y humanos necesarios para el mantenimiento de máquinas, herramientas y elementos de trabajo en condiciones de seguridad, contar con señalización para las rutas de evacuación a través de las líneas de vida con elementos que indiquen el sentido de la salida y señales de seguridad, o letreros que tengan materiales reflectivos, fluorescentes o fotoluminiscentes. Garantizar que toda persona que va a ingresar a la mina esté autorizada y reciba una inducción de riesgos y medidas de seguridad. En caso de peligro, garantizar que las máquinas se detengan y que los trabajadores sean evacuados. Los trabajadores también tienen obligaciones: asistir a las capacitaciones y entrenamientos sobre seguridad y salud en el trabajo y salvamento minero, utilizar en forma permanente y correcta los elementos y equipos de protección personal para la prevención y control de riesgos, informar a sus superiores sobre condiciones inseguras, deficiencias o cualquier anomalía, no acceder al sitio de trabajo bajo el influjo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, no fumar dentro de la mina o labor subterránea, ni utilizar elementos diferentes a los suministrados, colaborar con la extinción de incendios, evacuar inmediatamente la mina de acuerdo con las instrucciones impartidas y participar en las actividades de prevención y promoción del trabajo minero. ¿Cuáles son las medidas de prevención y protección de los trabajadores? Las medidas de prevención que hay que tomar en cuanto a estos trabajadores: primero, reducir los contaminantes; segundo, reducir el tiempo de exposición para estos trabajadores, que haya una rotación de personal, sustituir los contaminantes por otros inocuosos. En cuanto a la extracción de ciertas actividades, preferiblemente que haya roce de agua o perforaciones con agua, y que brindar una adecuada charla o inducción en cuanto a los elementos de protección personal, porque hay mascarillas que protegen en cuanto al polvo, partículas, pero no protegen para gases ni vapores. Por lo tanto, se deben utilizar unas mascarillas que es de media cara o cara completa, ya que estos tienen dos cartuchos que lo que hacen es filtrar el aire
y brindan una mejor protección para el trabajador. También es muy importante hacer un seguimiento a nuestro trabajador si se ha expuesto a sustancias tóxicas como la inhalación del polvo de carbón. Por parte de la empresa se debe realizar como un informe sobre la salud en cuanto a sus síntomas, si presenta algún signo de dificultad respiratorio, qué antecedentes tiene, también tener evidencias, fotos, videos en cuanto a la actividad que él realiza, cuál es la sustancia principalmente que él se expone, cada cuánto hace ese trabajo, si hay rotación del personal, hace cuántos años trabaja en eso. También es muy importante si el paciente se realiza chequeos o visita al médico con frecuencia o si realiza pruebas de función pulmonar. Cabe resaltar que todos estos trabajadores es muy importante que ellos manejen adecuadamente los elementos de protección personal, porque muchos trabajadores son muy irresponsables y no los utilizan y piensan que porque no los utilizan bien no van a adquirir alguna patología a nivel pulmonar. También es importante saber las medidas en la que nos dice la normativa, como en la resolución 2400 de 1979 en el artículo 7, que en la cual nos habla de que todo lugar de trabajo debe estar en óptimas condiciones, como una buena iluminación, una buena ventilación, una buena temperatura y que ninguno de estos factores vaya a alterar la salud del trabajador. Y también, como nos habla en el decreto 614 de 1985 en el artículo 2, en donde nos habla de cómo podemos prevenir ciertos riesgos que pueden atentar la salud del trabajador y qué seguimiento le podemos hacer frente a riesgos como eléctricos, físicos, químicos, ergonómicos, etc. Hemos llegado al final de la emisión de Flash Noticias del 6. Gracias, terapeuta Brigitte Álvarez y Daniela Álvarez. Televidentes, los espero en la siguiente emisión.